les va? Bienvenidos. Llegamos al viernes y una semana con muchas novedades y sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia, cuarentena. Ayer el presidente de la Nación dio su conferencia de prensa junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el jefe de gobierno, y la cuarentena se extiende. Este y otros temas se cuelan en la agenda, lógicamente, del Parlamento, donde están mis compañeros aquí averiguando toda la información que se da minuto a minuto en este programa y en todos los de DTV. ¿Cómo va? ¿Qué dice Brieta? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Débora, un placer tenerte. Igualmente. Título de la semana, para vos. Título de la semana. El diputado Carlos Heller confirmó que ya tiene terminado el proyecto de ley para cobrarles por única vez un impuesto a quienes tengan declarado más de 200 millones de pesos para crear un fondo destinado a cuestiones sanitarias. Bien. Y demás vinculadas con la pandemia siempre. Exactamente. Aporte, impuesto y toda esa cuestión. Aporte solidario, dice él, no impuesto. Aporte solidario, exactamente. De las grandes riquezas fue uno de los grandes temas del día. Fernando Fraquelli, ¿cómo anda? Pero muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cuál es el arrancando título? El viernes. El título para mí es los legisladores nacionales, nucleo a todos, diputados y senadores, le pierden el miedo a las sesiones virtuales del Congreso Nacional. Uy, me suena que ya van entrando en calor para que la discusión pueda ser un poco más común, frecuente. No lo sé, ya nos lo va a ampliar. Carolina Ramos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Karin, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Título? Bueno, mi título es en relación a lo que pasó en el día de ayer en el Senado, y es que la agenda judicial, propulsada fundamentalmente por el kirchnerismo, se cuela en la agenda de la Cámara de Diputados, con el DNU firmado durante la gestión de Mauricio Macri, que traspasó las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema. Veremos qué pasa con esto en la Cámara de Diputados, ya que el DNU tiene que ser rechazado también acá. Así que es un tema que se viene. Exactamente, y que trae mucha fricción política. Tal vez ahí es donde se vean las pequeñas fisuras que van a ir apareciendo. Ya dejamos la palabra grieta porque ya no se usa más, ya sabemos que no. ¿Qué tal, Amanda Alma? ¿Cómo bien, va? todo bien, todo muy bien. Ya el viernes ¿Título? Ya. Bueno, sin duda el 3 de junio, ¿no? El Congreso vestido, iluminado de violeta en contra de la violencia de género fue uno de los temas más importantes de esta semana aquí en el Congreso. Bueno, ¿cómo creen en general ustedes que va a afectar esta extensión y las novedades por 3 semanas de la cuarentena que anunció el presidente ayer? ¿Cómo creen que esto ya se veía venir? Los diputados ya sabía que esto iba a suceder. ¿Fer? A ver, no, me parece que desde el punto de vista, desde el punto de vista político, no sé si desde el punto de vista médico, clínico, es importante esperar 3 semanas para recién hacer una evaluación y ver qué es lo que pasa con la cuarentena y entrar o no a una nueva fase en la República Argentina o en áreas específicas como puede ser el Gran Córdoba o como puede ser el Gran Rosario o como puede ser la región donde estamos nosotros, que es la región del AMBA. Me parece que desde el punto de vista político es importante, es interesante, que le da un poco más de oxígeno al oficialismo y a la oposición, ¿no? Un poco más de tiempo, porque pasábamos de una semana y ya estábamos arrancando. Estamos cerrando esta semana y arrancamos ya desde el lunes hablando de si la cuarentena se iba a extender, no se iba a extender, se iba a haber aperturas en actividades. Entonces duraba una semana en realidad la tranquilidad. La otra semana un desgaste para el presidente, para el jefe de gobierno de la ciudad, para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para los gobernadores en su conjunto, para los especialistas médicos que están asesorando al gobierno nacional y también para el oficialismo y la oposición, ¿no? Y bueno, y también los diputados lo venían anticipando un poco. La realidad no es la misma en todo el país, hay que ir ajustando también la manera en que se va normalizando la vida cotidiana, y eso es un poco lo que también tradujeron ayer en la conferencia de prensa. Son situaciones diferentes, donde hay mucha concentración de virus, donde todavía hay circulación comunitaria del virus con el resto del país y el resto de las provincias, ¿no? También va pasando que los mapas en las provincias se van diferenciando. Sí, de hecho en el programa de Melina, lo que nos antecede, el programa que nos antecede, ahí vimos en toda una recorrida en el país, donde la situación es muy distinta, bien distinta y complicada también, como casos de provincias que estaban muy, muy bien, o ciudades como el caso de Necochea, emblema de estos últimos días, que estaban fenómeno, no tenían contagio por 60 días, chao, una fiesta, una situación, mentiras, cuestiones de pequeñas ciudades. Pero el intendente para tomar alguna medida respecto al tema de lo que sucedió en Necochea, que fue ejemplo puesto en la conferencia de prensa de ayer, no esperó a que termine, digamos, esta fase para recién anunciar que se iba a dar marcha atrás como la situación que estaba desde el punto de vista médico la ciudad de Necochea, sino que antes que venza
el periodo de la fase que estamos transitando. Antes que venza eso, tomó decisiones. Claro, sí. Es inmediato, es una cuestión médica, lógico. Claro. Sí, creo que en la conferencia de ayer, junto con el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño, quedó claro que según la evaluación del gobierno nacional, la cuarentena de algún modo sirvió, ¿no? Sí. Fue un mecanismo efectivo para aplacar de alguna forma la curva de contagios. En una entrevista que concedió hoy el presidente dijo que todavía no estamos en el pico, estamos como en una especie de meseta, así que pueden seguir creciendo los casos, pero bueno, las medidas de aislamiento surtieron efecto y en muchos casos ahora el aislamiento se transformó en distanciamiento, ¿no? Sí, sí. La realidad del país es muy dispar, así que... Exactamente, muchas partes ya están saliendo de la cuarentena y como decías vos, con una cuestión de alejamiento ya la vida va a ser así, va a ser más normal estar más alejado y otros como nosotros en el AMBA con complicaciones. ¿Se van a enojar los runners de la provincia de Buenos Aires que los... No sé, pero ya que hubo se les mucho permita lo de ciudad? Hubo mucho revuelo también en las redes sociales en estas horas, sobre todo el movimiento feminista con respecto al horario que se habilita también por los temores que tiene también muchas mujeres, ¿no? De salir a correr de noche. De noche, porque exactamente el horario es de noche. A la mañana también se amanece mucho más tarde. Es así. Bueno, no, digo, si no... Pero hay que adaptarse ese es el horario, y si no... Es el horario. Bueno, no que pongan seguridad. Bueno, Claro, viste que lo primero que obvio. dijeron, con seguridad, vamos Exacto. a... Ni siquiera tuvo que esperar a que le preguntaran. No, al sí, jefe de seguro. gobierno, Tiene que ver con acerca de la estos seguridad. procesos que se van dando, porque lo que sí da cuenta, como decía Fernando, es que hay una observación permanente, ¿no? Y cada detalle, como vemos también la circulación entre provincias, entre jurisdicciones, todo eso está también en pleno evaluación permanente, porque hay momentos donde se permite y eso no afecta, y otros momentos donde genera realmente complicaciones. Decía Fernando que le están perdiendo era tu título, el miedo a las Sí. sesiones virtuales. Sí. ¿Qué ves en los A ver, próximos si uno días? toma los... Hoy tenemos en cuarentena. Sí, Al sí, presidente. Si uno toma lo que ha sucedido hace un mes atrás, cuando empezaron con la posibilidad de conectarse de manera virtual, que empezó en la Cámara de Diputados con las sesiones informativas por parte de los diferentes ministros. Creo que la totalidad de los ministros del Ejecutivo tuvieron sesiones informativas ante las comisiones del Congreso. Sí. Si uno toma lo que ha sucedido en las primeras sesiones virtuales en los propios recintos de diputado o del Senado, había, digamos, mucho respeto Sí. entre si estaba el diputado conectado, si le faltaba conectar, si estaba en la provincia o estaba sentado en su banca, esperando que termine el uso de la palabra uno de los legisladores para pedir permiso para empezar que el presidente de la Cámara le dé la autorización para hacer uso de la palabra, su opinión sobre distintos temas. Me parece que por lo menos en la última semana, si uno toma el desplante de ayer de Juntos por el Cambio, que se levantó, que está dentro de sus facultades, porque tiene esa herramienta de decir, me desconecto y me voy de la sesión, como hubiese ocurrido en una sesión Ordinaria, común, presencial. del Congreso Nacional. Si en los cruces que hay en las comisiones, como pasó entre el diputado Laspina y otros legisladores en reuniones de Laspina y Mayans en la reunión de la Comisión Bicameral. Si uno ve eso, es como que los legisladores ya se sienten más cómodos. Bien. Me parece bien porque es como que se van tuteando más con la tecnología, Bien. ya van aprendiendo no solo a pedir la palabra, sino cómo hacer un desplante y cómo hacer un gesto político de manera virtual, y me parece que es Desconectándose. interesante. Sí, Definitivamente le vamos a preguntar a una diputada justamente al respecto y de otros temas. Mónica Macha, ¿cómo va de Frente de Todos Buenos Aires? ¿Qué tal, Karin? La saluda. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Mónica, usted tiene una maestría en epidemiología, ¿verdad? Y políticas de salud. Cuando la hizo no se imaginaba que iba a vivir esta situación y tal vez poner en práctica tanto de lo aprendido, ¿verdad? No, para nada. No, nunca me imaginé que íbamos a estar en una situación de pandemia. No, la verdad que no. Ya lo creo. No. ¿Y el resultado, y qué cree que va a suceder en estas próximas semanas con ya la conferencia de prensa de ayer, el presidente anunciando que son 3 semanas más? ¿Cómo ve el panorama? Yo creo que en términos económicos se profundiza una situación muy complicada que se viene arrastrando, no a partir de la pandemia, pero que sí se profundiza con la pandemia. Pero también creo que no tenemos mucha más opción y que claramente cuando se intenta levantar o flexibilizar alguna medida,
el nivel de contagio sube muchísimo y Sí. eso es lo que hay que evitar, ¿no? Yo recuerdo, a veces escucho gente que plantea, bueno, ¿y pero cuándo llega el pico? ¿Cuándo llega el pico? La realidad es que para nosotros haber hecho esta cuarentena y tener todo este proceso hace que retrasemos el pico. Y eso es una buena noticia, porque el Claro. pico significa una cantidad de contagios que no solamente saturarían, podrían saturar el servicio sanitario, el sistema sanitario de salud, sino que además significa una gran cantidad de compatriotas infectados, infectadas y otro tanto con fallecimientos. O sea, es muy compleja la situación en ese sentido. Claro. Así que me parece que si nosotros logramos retrasar el pico de la curva, logramos achatar la curva, todas esas instancias no es en la línea de, se nos planteó algo que no pasó, no, se nos planteó un problema, un riesgo y se está haciendo todo lo que se puede con muchísimo esfuerzo, con muchísimo costo, pero priorizando las vidas de los argentinos y las argentinas. Ujú, ujú. Sí, Mónica, Carolina Ramos te saluda, ¿qué tal? A partir ¿Qué tal? de la conferencia de anoche vimos que, bueno, que en la ciudad de alguna forma se empiezan a flexibilizar algunas cosas que en la provincia todavía no. Incluso el gobernador bonaerense dio a entender como que va a ser un poco difícil volver a lo que era la vieja normalidad. Quería saber si coincidís con esto y cómo se está trabajando fundamentalmente en los barrios vulnerables, que es donde se está focalizando las tareas. Bueno, por un lado sí, coincido con el planteo del gobernador. Me parece que también lo que él siempre dice, y más teniendo en cuenta la heterogeneidad que tiene nuestra provincia, es poder tener estrategias en función de cada territorio. Entonces, lugares donde la densidad poblacional es más baja o donde no hay ningún caso de COVID, puedan tener otro tipo de acciones. Y en lugares como el conurbano, los sectores de mayor densidad poblacional, donde además se concentran la mayor cantidad de barrios vulnerados, estos son temas que tenemos que tener en cuenta, porque ya también vamos haciendo la vivencia de lo que significa cuando el COVID ingresa en un barrio, tanto sea en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, cuando ingresa a un barrio donde no está garantizada el agua, donde el nivel de hacinamiento es muy alto, donde tal vez un integrante comienza a tener el COVID, pero no tiene el lugar para poder hacer ese aislamiento, sino que la convivencia sigue siendo con toda su familia y ahí el virus se sigue propagando. Yo creo que en este momento los gobiernos locales tienen una responsabilidad muy importante digo, así como se están construyendo hospitales modulares y pensando también la complejidad de los casos que se va a necesitar para los casos más complejos, más fuertes, más peligrosos. También me parece importante que hay algo que puede hacer un gobierno local, que es seguir pensando estrategias y abriendo espacios de aislamiento. ¿Para qué? Para que esa persona que vive en una casa o que vive en un barrio donde realmente no puede hacer el aislamiento, lo pueda hacer en otro lugar donde esté cuidado, donde tenga todas las cosas que necesite y esté lejos de su barrio y de su familia y el virus no se siga propagando. Yo creo que ahí hay como instancias muy concretas que se pueden hacer y que de hecho se están haciendo. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. Justamente son 135, ¿Qué tal, Amanda? ¿cómo estás? 135 los municipios, las intendencias que hay en la provincia de Buenos Aires y cómo ir armonizando también la actividad productiva. Ayer el gobernador planteó justamente estrategias diferentes articuladas con los intendentes. Toda esa producción también llega a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hacemos ese trámite entre lo que se produce al interior de la provincia y llega a los centros urbanos y todo el proceso también de controles? Bueno, el tema es, estamos pensando en que lo que entra a la zona, al conurbano, viene de lugares donde no hay COVID o hay muy pocos casos o está controlado. Esa sería como la hipótesis. Entonces hay que ajustar todos los controles acá, que es el lugar donde mayor difusión del virus hay, y que claramente es ahí donde cada sector tiene que tomar todas las medidas. Y es importante, entonces, yo lo que veo es que a veces no es tanto la complejidad y el tema del respirador, sino tener la ropa adecuada para poder después descartarla, todo lo que son esos elementos de protección. La protección, sí, esa primera protección para que el COVID no pueda ingresar en otro organismo.
claramente. Claro, Sí. diputada Mónica Macha, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Diputada, usted dijo que es importante lo que es el tema de los gobiernos locales. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo en Morón? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo allí en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Lucas Gui? En Morón, hace ya varios meses que se tomó la decisión de empezar a trabajar en los centros de aislamiento. Así que se hizo, por un lado, dentro del hospital de Morón, un espacio apartado del ingreso para otro tipo de patologías. Hay un ingreso específico para poder saber para poder seguir a las personas que tienen COVID. Se fueron estableciendo lugares de aislamiento en distintos espacios, por ejemplo, los albergues transitorios, que en nuestra ciudad hay algunos, están destinados hoy como esta particularidad de tener habitación, baño, permite el aislamiento de muchísimas personas y que tengan buenas condiciones para poder estar estos días. Otros hoteles que hay también en Aedo, en Morón, con también pensando en lugares donde se pueda estar de modo aislado y contando con la posibilidad de tener un baño personal. Además, lo que se hizo fue con la cocina del Hospital de Morón poder generar los alimentos para todas las personas aisladas, de modo que también las dietas estén controladas en función de lo que cada persona tiene. Porque una persona puede tener COVID, pero puede tener además otra enfermedad de base y necesita entonces también una dieta particular. Estos centros de aislamiento nos están permitiendo también no solamente aislar a personas con COVID, sino que sean espacios de aislamiento para personas, para mujeres que estén sufriendo violencia de género. Esto es otro de los temas que también nosotros teníamos como mucha preocupación y nos sirven también para poder generar esa situación. Todos los empleados y empleadas municipales que están en servicios esenciales están con todas las condiciones de cuidado que corresponden para ellos y ellas. Y está también pensado y se lleva adelante todo lo que es el traslado de las personas con COVID, ¿no? ¿Cómo es esa cuestión, si se quiere, más fina, más de, bueno, una persona llega al hospital con síntomas, tiene COVID, ¿cómo va al centro de aislamiento? No puede ir en colectivo. Claro. Entonces hay un móvil, todas esas pequeñas cositas que van haciendo la logística de un cuidado de las personas, de la persona que está infectada y de las otras personas que estamos evitando que se infecten. Diputada Macha, ¿qué tal? La saluda Débora Durieta. Sí. ¿Cómo están viendo a los pequeños comerciantes, a los comercios de cercanía? El intendente Macri salió a cuestionar que puedan abrir los comercios de cercanía, salvo aquellos que estén ubicados en avenidas o en centros comerciales. Ahí es uno de los temas más complicados, la verdad, porque nuestras ciudades tienen centros comerciales pequeños, pero son centros comerciales, o sea, no hay shopping, pero hay unas 3-4 cuadras que son donde están todos los negocios, y si se empezaran a abrir todos los negocios, eso sí generaría una circulación mayor de la que hay actualmente. Entonces, también las ciudades son distintas. Morón tiene varias localidades, yo estoy en Castelar, y en Castelar es muy triste, o sea, la verdad es que muchos negocios están cerrados, nos conocemos entre todos y los comerciantes la están pasando muy mal, eso es así, pero lo que pasa es que no tenemos otra alternativa, ese es el punto. ¿Y eso? Los que pueden hacer venta online lo hacen, pero no podemos decir, bueno, abramos, porque sabemos que eso indiscutiblemente va a generar más personas infectadas. ¿Y eso lo van a coordinar con los intendentes? Entonces van a ser los intendentes quienes decidan cómo llevar a la práctica, porque conocen la zona. Es un ida y vuelta. La verdad es que con el gobernador se está teniendo una relación muy, muy cotidiana. Él va siguiendo junto con los intendentes, por lo menos es la experiencia que tenemos acá en Morón, muy cotidiana de cómo están yendo las cosas, y también en función de eso se van tomando las decisiones. Y hay una escucha muy fuerte con lo que pasa. A ver, la escucha está y la disyuntiva también. Y yo digo, no, a ver, como que no es una cosa o la otra, no nos gustaría que sea una cosa o la otra. Pero en algún punto yo creo que es o la economía o la salud. Entiendo. Y esta es una decisión que estamos tomando los argentinos y las argentinas. Si nosotros abrimos los locales en las zonas nuestras,
y va a empezar, seguramente la venta remonte un poquito, no sé cuánto, porque también la gente hay mucha gente que no quiere salir y demás, pero sí seguro va a haber más contagios y sí seguro va a haber más fallecimientos. Y ese es el bien que no tiene reparación. Sí, se entiende, Mónica, y está el argumento más absolutamente atendible, es el de proteger la vida. Ahora, mismo en Ciudad se está apelando y se va a apelar en un futuro muy cercano a la responsabilidad individual, que de hecho ya se está haciendo. Por supuesto, no hay un estado de sitio, no hay una obligación, sí es una obligación y es un mandato del Poder Ejecutivo y de todos los demás poderes del Estado de quedarnos en casa. Pero es muy finita la línea de la responsabilidad individual. ¿Qué va a pasar cuando todo se abra o cuando se empiece a abrir? Y esa responsabilidad, ¿qué puede hacer el Estado para con la responsabilidad individual? Ahí sería. A ver, yo creo que hay una responsabilidad individual, sin dudas. O sea, todas las personas adultas sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Sí. Y entonces hay una decisión de cumplir esas medidas. Yo no creo que volvamos a una vida como la que teníamos antes. No sé cuándo se retomará esa vida donde estábamos en bares o íbamos a un recital o íbamos a una marcha o nos juntábamos la familia el domingo. No sé cuándo eso va a volver a suceder. Lo que creo es que también tenemos un momento especial en nuestra región, sí, que es la climática. Europa está entrando en el verano. Nosotros estamos entrando en el invierno y para nuestras poblaciones el invierno, sobre todo, o hablo de lo que conozco, sobre todo en el urbano, por las características climáticas, el invierno siempre es una estación de mucho cuidado, sobre todo con los niños y niñas más pequeñas y con todas las enfermedades respiratorias. Sí. No conocemos a este virus, no sabemos cómo va a funcionar o si va además a tener algún tipo de consecuencia en el cruce con esas enfermedades respiratorias típicas del invierno. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo de tomar todo con muchísimo cuidado, cada definición, la verdad es que son todas decisiones muy complejas y no hay una salida que sea la buena o la que... Pero, por ejemplo, todos, diputada, por ejemplo, yo vivo en Tigre y los controles se habían relajado y en verdad ya nadie pedía, al menos en algunos puntos sensibles donde se sabe que hay cruces de rutas y demás. Volvieron ayer un control, se estaban llevando vehículos porque había mucha gente que salía sin el permiso. ¿Ese podría ser una de las... es reforzar otra vez los controles? Porque todos lo sabemos. Cuando hay peligro de que realmente haya una multa o que se nos lleven el vehículo o que lo que fuera, ahí atendemos mejor. ¿Usted cree que sería beneficioso aumentar los controles? Sí, en ese punto sí. Yo creo que sí. Me parece que hay algo que es muy nuestro, que es respetar también las condiciones en las que estamos. Estamos en una situación muy, muy crítica y tiene que existir o haber como de algún modo un llamamiento autopersonal sobre la responsabilidad que cada uno tiene. Claro. Hay que salir únicamente en situaciones muy puntuales y bueno, y eso. Claro. Sí. Mónica, ¿y cómo ve las diferencias que hay entre lo que se dispone en la provincia de Buenos Aires y lo que se dispone en la ciudad de Buenos Aires? Cuando en definitiva lo que separa entre la ciudad y la provincia es simplemente una avenida, ¿no? Sí, me parece, o sea, entiendo que obviamente hay una autonomía ahí de cada uno de los gobernantes como para, bueno, que la reta pueda definir, flexibilizar algunas cuestiones en la ciudad. Él tendrá también ahí sus distintos motivos. Yo lo que creo es que no hay, o por lo menos pareciera que no hay, una mirada sobre los barrios más vulnerados, ¿no? Me parece que la situación que se está viviendo ahí en los barrios de capital, no digo que no tengamos esos mismos problemas en provincia, porque nosotros tenemos muchos barrios también con hacinamiento, que todavía no han sido urbanizados, entonces están los pasillos. No digo que solamente sea un problema de capital, digo cómo se encaran, dónde se pone el énfasis. No sé, yo ayer escuchaba a una compañera de La Poderosa de la 1114
y no tienen agua para lavarse las manos. ¿Todavía? Sí. Claro, o sea, tal vez se garantiza un día, pero no hay una continuidad. Claro. Entonces, el día que tenés agua está buenísimo, pero si el otro día no tenés agua, ¿con qué te lavas las manos? Claro. O sea, no iban a llegar sachet de agua y no llegaron ayer, por ejemplo. Entonces, me parece que esas situaciones son las que donde tenemos que mirar para ver cómo resolvemos la pandemia, cómo resolvemos el contagio, pero también para ubicar qué país estamos construyendo. Y esto también es una responsabilidad de cada uno y de cada una. Correcto. O sea, obviamente que hay una definición política, proyectos, a qué proyecto acompañamos, qué proyecto político es el que queremos que gobierne, pero también hay un punto donde ¿cómo puede alguien estar bien y hacer una vida con determinadas posibilidades si al lado hay otro semejante que no puede lavarse las manos, no puede salir de su casa cuando llueve porque está embarrado, no puede salir una piba porque no tiene para comprarse las toallitas femeninas cuando está indispuesta? Sí. Y a pocos metros, sé de eso, no a 1 kilómetro, nada más. Gracias, diputada. Ha sido usted muy amable. Ya tendremos tiempo para hablar de este y otros temas más que le competen. Gracias. Gracias a ustedes. Que siga muy bien. Toda una cuestión. Sí, claro. Toda una cuestión. Es una realidad. De atención y responsabilidad individual, señores. Es así, no salir si no tenés el permiso y realmente salir para lo esencial. Cambiamos de tema porque hay cuestiones que Carolina está... Exactamente. Que Carolina está investigando. Y de hecho es un tema que acá lo hemos mencionado. Las escuchas. Y este DNU que está siendo revisado. Sí, porque si bien Fer decía antes que los legisladores le perdieron al miedo al sistema virtual, de alguna forma creo que con distintos temas que se vienen tratando se rompió de alguna forma la paz que venía habiendo, la paz legislativa sobre temas de la pandemia. Y en este caso un tema que no tiene que ver justamente con la pandemia, que es el DNU que se firmó en el año 2015. Hay que remontarnos a la gestión anterior. Este DNU que traspasó la oficina de escuchas telefónicas desde la Procuración, que en ese entonces estaba a cargo de Alejandra Gils Carbó, ¿ustedes recuerdan? Sí, claro. A la Corte Suprema. Este DNU ayer fue rechazado en el Senado. Se dio una discusión muy fuerte porque Juntos por el Cambio argumentó, uno, que no era un tema de la pandemia, ¿no? Y dos, que se trata de un DNU que ya estaba dictaminado. Así que, de alguna forma, lo que hizo el oficialismo es volver a traer un tema de debate que ya estaba resuelto, Sí, ¿no? eso salió mucho en la Comisión de Trámite Legislativo, que es bicameral, que es la que justamente analiza los DNU y tienen que tener un dictamen. Allí se hizo una discusión muy profunda entre los diputados del oficialismo y la oposición por esto que decía Caro, ¿no? Que la oposición decía, bueno, esto ya se discutió. El argumento del oficialismo es, nunca llegó al recinto. Claro. Se discutió, pero no se votó. Entonces, esa interpretación, podemos decir, habilitó, según el oficialismo, la posibilidad de hoy traerlo varios años después al debate parlamentario, porque los DNU deben estar respaldados o rechazados por ambas cámaras, y esa es un poco la discusión también en términos reglamentarios que se plantea, porque si no pareciera que se estuviera faltando el reglamento. Claro, por eso mismo es que, bueno, ahora la discusión pasa a la Cámara de Diputados y hay que ver con especial atención, primero, si el oficialismo va a querer llevar este tema al recinto, y segundo, ¿qué va a decidir la oposición? En el Senado se unió Juntos por el Cambio con el Interbloque Federal y en rechazo a este tratamiento, para no convalidar este tratamiento, se desconectaron de la sesión. Hay que ver, ya hay diputados que están diciendo, bueno, no podemos convalidar este tratamiento, no podemos dar quórum para tratar ese DNU. Sí, pero son en general los de Juntos por el Cambio, y hay que ver también porque las diferencias que se dan entre el Senado y la Cámara de Diputados tienen que ver con la cantidad de integrantes de los bloques y la fuerza que tienen, digamos, autónomamente cada uno de los bloques. Acá en diputados necesita el oficialismo siempre negociar con otro bloque para conseguir los votos justos y así, bueno, poder tener el rechazo de este DNU. Sí, digamos que a ninguno de los bloques le sobran diputados, entonces por ende tienen que mantener cierta armonía entre los diferentes bloques o las diferentes minorías para poder lograr los consensos y poder
avanzar con diferentes proyectos, pero lo cierto es que es un proyecto que viene con una carga política muy fuerte. Bueno, esa carga política... Yo les iba a preguntar, a ver, estamos en medio de una pandemia, se están analizando temas, están viendo por favor que traten cuestiones relacionadas con algo que tenga que ver con la situación de emergencia en la que está el país, y me traen el tema de escucha telefónica, en momentos donde se ha presentado una denuncia penal al respecto. Bueno. Claro, el Sí, tema ni cobró más ni menos. vigencia justamente porque la interventora de la AFI, Claro. Camaño, realizó una denuncia sobre espionaje muy fuerte que incluye no solo a dirigentes políticos de la oposición, sino también del oficialismo de aquel entonces. Exactamente. Entonces estamos ante un tema bastante grave que, bueno, si bien no tiene que ver con la pandemia, en algún momento va a haber que atenderlo. De hecho, la bicameral... Ni con la pandemia ni con la situación de Se está emergencia ocupando. económica. Bueno, pero Por también supuesto. es verdad que toda la cuestión de la AFI en algún sentido está vinculada o trata el oficialismo de vincularlo porque también dicen, bueno, está lo de las escuchas por un lado, está la intervención de la AFI por el otro, que también Sí. son todos DNU, está el DNU que Claro. plantea también la Con ese resignación de argumento Claro. se Hacen un incorpora el paquete. tema, hacen un paquete. Exacto, entonces también es parte de la forma en que se instalan los debates en el Congreso. Correcto. Salen de una punta y por tiran ejemplo, y tiran y cuéntenme qué otro DNU fue revisado como para poner en escenario por qué estamos hablando de este tema y la revisión de DNU del gobierno anterior. En realidad es poco común que los DNU lleguen al recinto, en primer lugar. Y en Ah, segundo bien, buen dato. Sí, por lo general, como los DNU siguen vigentes y solamente para rechazarlo tiene que ser rechazado por ambas cámaras, la realidad es que siempre siguen vigentes, con la aprobación de una de las cámaras ya es suficiente. Pero yo no tengo memoria de otro DNU que haya sido rechazado. No sé si ustedes, que No. tienen más o menos... No. En general los acompañan porque los votan en el proceso de la gestión. Claro. No pasan 4 años y hay Exactamente, otra para gestión. revisar el de la gestión Claro, anterior. en general no. Pero bueno, como este tema está tan atado a la interna sobre qué pasa con la AFI, con los fondos reservados, qué pasa con las escuchas, qué pasa con la ¿Es designación... una de quién interna está- también dentro del oficialismo? Me parece que no, me Yo parece creo que es que una no. interna Esta más vez que no. nada entre oficialismo Sí. y oposición, Correcto. entre los dos sectores, digamos, los dos, entre lo que es el gobierno anterior, entre Mauricio Macri y el gobierno actual, que de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que ahí está la fuerte discusión, de qué manera se manejó el tema de los servicios de inteligencia durante un periodo y otro periodo. Me parece que por ahí están las discusiones. Por eso la carga política fuerte que se vio reflejada en el Senado y que uno tiene que suponer que esa misma carga va a venir a la Cámara de Diputados porque quienes son las espadas que hoy tiene la oposición acá en la Cámara de Diputados son Mario Negri y Cristian Ritondo, dos hombres que estuvieron trabajando muy cerca de Mauricio Macri en su momento. Entonces, y que, bueno, Mario por Negri ende fue van a estar uno de los indicados como escuchas, no sé si Claro, recuerdo también. además Sí, es uno de de los que eso, está en la lista. porque además la denuncia de la interventora de la AFI, Camaño, está no solo en una declaración periodística, sino es un tema que ya está en la justicia está llamando a diferentes personalidades de la República Argentina, políticas de la Argentina, que van a tener que ir a declarar, desde el expresidente Macri hasta la expresidenta, hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Bueno, ¿algo para agregar, Caro? Esto, No. ¿cómo sigue esto? Ya para Bueno, saber el ahora paso a seguir. el Frente de Todos tiene que decidir si este tema lo va a llevar a la próxima sesión virtual. Y si bien coincido con Fer en que es un tema que divide oficialismo y oposición, convengamos que dentro del oficialismo el kirchnerismo es el que está de alguna forma más interesado en que esto avance, en rechazar este DNU y anularlo definitivamente, ¿no? Exactamente. Bueno, veremos entonces. Tema político que se cuela en medio de situaciones delicadas. Vamos a cambiar de tema porque en medio de esta pandemia y en medio de todos los temas que trata la Cámara Baja hay distintos proyectos que van entrando, que muchos de ellos tienen vigencia ahora, pero estuvieron desde mucho antes presentados, desde antes de esta cuarentena. Y tiene que ver con el teletrabajo. Ayer lo mencionábamos, estos días estuvimos hablando bastante. Son muchos los proyectos Como que se han 21 presentado. eran los proyectos. Más de 20 proyectos, tal cual. Y uno de ellos es el del diputado Mestre, de la UCR de Córdoba. Estamos en comunicación con él. Es de, exactamente, no es teletrabajo en esta vez, sino que tiene que ver con la modificación de una cuestión de la tarjeta de crédito. Ustedes saben, y esto me ha tocado en forma personal, tanto mi familia política como mi familia de origen, los fraudes electrónicos que tienen que ver con el dinero y la tarjeta de crédito, de débito, y uno de esos proyectos es el que tiene Diego Mestre. ¿Cómo le va, Mestre? Buenas tardes. Karin Cohen los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto poder conversar con ustedes en esta tarde. No tiene proyecto de teletrabajo como para salvarme el error, ¿no?
¿Lo va a apoyar por lo menos? Sí, por supuesto que lo vamos a apoyar. Lo que sí hemos podido avanzar es en un proyecto de mi autoría que salió en la última sesión de la Cámara de Diputados, donde pudimos avanzar con las recetas médicas digitales. Sí. Y también, de alguna manera, tener este nuevo sistema moderno, ágil, seguro, que garantice trazabilidad, también da la posibilidad de la telemedicina, con lo cual creo que va en línea de lo que usted estaba planteando. Claro. Y creo que ese es el tema, ¿no? Que entendamos de que estamos viviendo en el año 2020, que hay que ayornarse a los nuevos tiempos que vivimos, y yo creo que la pandemia, lo que va a dejar la pandemia es un montón de cuestiones que hacen a la modernización, ¿no? Sí, ya lo creo. El teletrabajo, en la telemedicina y todo lo que tiene que ver con las recetas médicas digitales, que va a agilizar muchísimo la atención y la dispensa de los medicamentos, creo que va en esa línea. Así que, por supuesto, que todo lo que sea modernizarlo, todo lo que sea agilizarlo, todo lo que sea hacerlo más fácil y, por supuesto, más seguro también, porque estas son la contracara que viene con esto, ¿no? Claro. Hay que evitar los ciberataques y, bueno, me parece que esto es todo un desafío para adelante. Bueno, en este sentido tiene mucho que ver este proyecto que acaba de presentar sobre las tarjetas de crédito. ¿En qué consta? Bueno, lo que estamos buscando es ampliar los derechos de los usuarios, es la modificación de la ley 25065, que es una ley del año 98, imagínense que ya tiene muchos años. Nosotros creemos que hay que ir hacia un trabajo integral de reforma de la ley de tarjeta de crédito, pero sí nos parece importante en este momento donde casualmente, como decíamos, se está utilizando mucho la venta online, que ha crecido tanto en la República Argentina, y que si bien a muchos sectores de la población les puede resultar fácil, a otro sector, como es los adultos mayores, no lo es tanto. Así que lo que la ley prevé, en definitiva, es que ante un error en el resumen de la tarjeta de crédito, el usuario pueda cuestionarlo. Perfecto. En un plazo determinado que nosotros hemos puesto en 30 días, y que no solamente pueda hacerlo vía postal, como es actualmente, sino que se le sume la vía digital, que esto es realmente muy importante para que haya, cuando se acceda por parte del usuario, de un consumidor, a la página de un banco, de un emisor de la tarjeta de crédito, claro, derive a poder realizar este cuestionamiento de los resúmenes de cuenta. Entonces sería no solamente postal, sino también digital, de forma personal y de forma telefónica. Y lo otro que lo estamos buscando es que ante un error en la imputación del gasto, este incumplimiento sea considerado una práctica abusiva. Esto es muy importante porque le da la posibilidad y el derecho al usuario de plantear después la nulidad del contrato. Así que creemos que es una buena iniciativa que de alguna manera también cumple con este mandato constitucional después de la reforma del 94, que es garantizar los derechos de los usuarios y los consumidores, y también porque actualiza los medios de impugnación y las formas que tienen que ver con las nuevas formas de contratación y las ventas online. Así que esperamos que prontamente podamos tratarlo en la Cámara, diputado, y que sea ley. Diputado, bien. ¿Cómo está? Amanda Alma lo saluda. En este contexto de aislamiento, las ventas telefónicas, las ventas digitales han incrementado su volumen. ¿Cree que es un momento necesario también para, bueno, facilitarle la vida cotidiana a todas las personas que estamos manteniendo este aislamiento obligatorio y preventivo? Absolutamente. Creo que casualmente eso es uno de los objetivos centrales, ¿no? Las ventas online, insisto con esto, han avanzado muchísimo. En la primera parte del aislamiento social preventivo obligatorio ha crecido un 300% las ventas online. Quizás, sobre todo con temas de supermercado, que quizás mucha gente se quiso estoquear, digamos, ¿no? Pero después de este primer mes de la pandemia bajó un poco, pero se ha incrementado muchísimo. No creo que haya muchas familias que no hayan podido utilizar este medio de pago, que son las ventas online, y por supuesto que en este sentido creo que el derecho, y en este caso la legislación, tiene que ayornarse a los nuevos hechos.
Y esto claramente es un nuevo hecho que marca una nueva realidad en el mundo y en la Argentina, claro está. Diputado Mestre, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diputado, ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? teniendo en cuenta que usted es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, bueno, me parece que es un buen lugar donde desde ese punto va a estar defendiendo este proyecto que usted está presentando. ¿Qué va a pasar con los intereses que cobran los bancos o que cobran las empresas de tarjetas de crédito? Bueno, es una buena pregunta. Allí hay dos cuestiones. Una es una circular del Banco Central del gobierno anterior, del año 2019, que estableció que se tiene que pagar a los proveedores de servicio a los 10 días. Esto es también para no estirar mucho en el tiempo y que cada vez el interés sea mayor. Y después otra circular que ya de este propio gobierno que puso un tope a los intereses que está establecido en el 55% de la tasa de interés. Claramente que es un tema a seguir, es un tema a estudiar, me lo han planteado muchísimas personas, usuarios y consumidores de las tarjetas, usuarios de la tarjeta de crédito. Vemos mucho, sobre todo en esta situación, como muchas familias se han endeudado y en muchos casos sobreendeudado, producto de la difícil situación que está atravesando la Argentina. ¿Hay números, diputado, que se esté manejando acerca de este endeudamiento de las familias? ¿Ya hay alguna estadística en la que haya salido? No, yo no he tenido acceso a ese número y no creo que oficialmente tampoco haya un número. Pero lo que uno puede observar es que la mayoría de las familias en la Argentina se han endeudado, ¿no? Así que claro, en este sentido me parece importante también no solamente avanzar con esto, sino avanzar con otro proyecto que se presentó en el Senado el año pasado, que es un nuevo Código de Defensa del Consumidor, donde hay un capítulo exclusivamente para el sobreendeudamiento, para darle una herramienta a los usuarios y a los consumidores de salir de esta situación. Hay un vacío legal en esta situación porque hoy lo que está previsto es la ley de concurso y quiebras, que si bien puede ser para personas físicas, es para los comerciantes, con lo cual establecer un procedimiento específicamente para los usuarios y para los consumidores es verdaderamente importante. En ese proyecto está previsto, hay otros proyectos también, así que prontamente esperemos poder avanzar en la Comisión de Defensa del Consumidor con este tema porque va a ser muy importante para un montón de familias argentinas. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. En base a todos estos proyectos presentados que usted menciona, hay uno en particular del kirchnerismo que es para retrotraer aumentos en los servicios de telefonía y de cableoperadoras, ¿no? Todos los hemos sufrido, todos somos consumidores, así que quería saber si usted estaría de acuerdo con esta medida. Bueno, no lo he visto el proyecto, la verdad que me gustaría verlo, me gustaría analizarlo, me gustaría estudiarlo y poder en base a eso tener una opinión formada. Obviamente que en base a lo que está expuesto y a su pregunta, por supuesto que sí, pero vuelvo a repetir, me gustaría poder analizarlo y estudiarlo y ver en definitiva qué se está buscando concretamente con el proyecto. Bien, Diego, es importante y atender a todas las cuestiones que nos atañen como consumidores y por eso aprovecho para buscar un poco más de datos acerca de la comisión, cuáles son los próximos temas a tratar, porque si empezamos a hablar de la cuestión precios, no terminamos más, y de situaciones que realmente están siendo abusivas. ¿Qué se está planeando para los próximos días en la comisión o qué temas están entrando ya? Bueno, han entrado varios proyectos. Esta semana entrante, el día jueves 11 a las 3 de la tarde, vamos a tener una reunión informativa con la secretaria de Comercio Interior, que es Paula Español, que es la que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con los usuarios, con los consumidores. La Dirección Nacional depende de ella, así que vamos a escucharla. Queremos saber qué directrices tiene pensado el gobierno llevar para defender los derechos de los consumidores. Por supuesto que nosotros los diputados también haremos nuestras consideraciones, nuestras preguntas y creo que lo próximo que sigue para avanzar con
temas relativos a los consumidores es este tema que yo les planteaba de la hipervulnerabilidad, del sobreendeudamiento, del acceso al consumo. Sí. Y por supuesto, si pudiéramos avanzar en el tratamiento del Código del Consumidor, que son casi 200 artículos, creo que sería realmente muy importante y esta es mi intención. Urgente. Avanzar y que tengamos nueva normativa que asegure los derechos de los usuarios y los consumidores en la Argentina. Bien. Diputado Mestre, Débora Urrieta lo saluda. Le cambio el tema. ¿Cómo está Córdoba en medio de de la cuarentena que ayer Alberto Fernández anunció que se extenderá ahora hasta 3 semanas más? ¿Cómo está viendo la situación allí? Bueno, aquí la situación es bastante difícil acá. La verdad que nosotros somos muy críticos en la manera en que el gobierno provincial manejó el tema de la cuarentena. Aquí desligó todo en un COE, en un centro de operaciones de emergencia, que en definitiva fueron designados por el propio gobernador y que en definitiva ha habido algunos problemas, algunos brotes que no han podido evitarse. El último fue hace 2 semanas, un nuevo brote que sucedió acá. Yo estoy en el centro ahora de la ciudad, donde tengo mi oficina, y aquí a poquitas cuadras está el Mercado Norte, y allí se dio un caso de un joven de 19 años que cuando se sintió mal fue a un hospital público provincial a hacerse el testeo y no le dieron el resultado, volvió a las 72 horas, no le dieron el resultado, volvió a la semana y recién ahí le dijeron que se había perdido el testeo, con lo cual imagínense, en medio contagió a toda su familia, contagió a todos sus compañeros de trabajo, con lo cual creo que ha habido una mala praxis bastante importante. Así que estas cosas son las que hay que evitar, porque son los famosos brotes que después el virus se propaga. Diputado, no solamente lo vimos aquí en el Mercado Norte, sino que lo hemos visto en el Hospital Italiano y en el Geriátrico de Saldán, que seguramente ustedes recordarán, fue noticia nacional. diputado, Ese brote también aproximadamente 3-4 semanas ya, así que... Le quiero preguntar también, diputado... Es una situación difícil. Sí. Perdón, le quería preguntar también sobre la situación en el límite de la provincia con San Luis. Hemos visto imágenes bastante preocupantes, hemos visto barricadas, hemos visto imposibilidad de moverse para mucha gente que vive... Directamente, gente muerta ahí. Y ahí también muchas familias que no pueden moverse de un lugar al otro. Entonces, ¿cómo entiende que se puede resolver esa situación en este contexto donde, bueno, hay lugares donde hay menos circulación y hay que cuidarse entre todos? Sí, eso es muy cierto y sumado a esto, algunas decisiones que ha tomado el gobierno provincial de San Luis, imposibilitar la circulación de una provincia a otra. Allí, en el oeste de mi provincia, en el límite entre Córdoba y San Luis, existen muchas ciudades que son contiguas y hay mucha gente que trabaja en un lado y vive en otro. En ese sentido, hemos presentado un proyecto con el diputado nacional Alejandro Cacase, que es de la provincia de San Luis, casualmente planteando esta situación con un proyecto de resolución para que el gobierno central también tome cartas en el asunto, porque evidentemente que están tomando medidas que son inconstitucionales, que afectan la libertad de circulación y que no pueden haber fronteras entre ambas provincias. Así que es un tema que también estamos siguiendo muy de cerca aquí en el oeste de nuestra provincia. Muy bien. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más se le quedó algo en el tintero con Córdoba? Con que Córdoba también está como nosotros. yo le preguntaría al diputado, ¿cómo va llevando esta cuarentena y este trabajo que usted tiene que hacer desde Córdoba con el Congreso Nacional, las sesiones virtuales de comisión o las sesiones virtuales en el propio recinto? ¿Cómo se ha adaptado ya? Sí, nos hemos adaptado. En mi caso, yo tuve que viajar una sola vez a Buenos Aires, que fue cuando avanzamos con este protocolo de funcionamiento de estas sesiones telemáticas o mixtas, pues soy parte y miembro de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, así que tuve que ir para participar de ese debate y para firmar ese dictamen que salió por unanimidad.
pero la verdad que el trabajo lo venimos haciendo virtualmente, cada uno de nuestros hogares, con mucho trabajo en las comisiones. Por supuesto que nos parecen que hay algunas cuestiones que nos gustaría que se traten en sesiones presenciales. Esto también nosotros lo venimos diciendo desde la oposición, desde la Unión Cívica Radical, desde que se decretó la cuarentena allá por el 20 de marzo. Así que ahora se viene la discusión en relación a la prórroga o no de estos 30 días de ese protocolo de funcionamiento. Bien. Yo creo que así como hay muchas actividades que han ido volviendo a su normalidad, como hay muchas provincias también donde han pasado otra fase. Y diputado, ¿creen que sus compañeros, tanto de banca como del oficialismo, van a apoyar esta continuidad telemática de sesiones? Pues se vence el plazo y hay que renovar. No le escuché bien, si me puede repetir, por favor. Sí, claro, discúlpeme. Sí, la gente de su bloque va a apoyar que esta extensión, que sea una extensión de la actividad telemática de la Cámara. Bueno, creo que esa es la discusión que tenemos que darnos desde mi lugar y desde el bloque, de las distintas reuniones que hemos tenido. Nosotros estamos más para que las sesiones mixtas pasen a ser más presenciales que virtuales, entendiendo algunas situaciones particulares de algunos diputados que puedan ser adultos mayores, es decir, que tengan más de 65 años, sí, que tengan alguna situación de salud que les impida acercarse al Congreso, pero si no, el resto de la situación y el resto de los diputados, nos parece importante estar presente, bien, dar la discusión y por supuesto que el debate parlamentario también requiere de la presencia física, ¿no? Nosotros bien, en ese sentido, esa es la línea que vamos a pedir para lo que viene. Muy bien, gracias Diego, ha sido usted muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que siga bien, hasta luego, diputado. Bueno, muy bien, así las cosas. Entonces, la realidad en la provincia de Córdoba, la realidad con los consumidores, ya lo saben, la semana que viene se van a tratar distintos temas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, la de todos los días, y lo difícil que se hace vivir en esta época. Sí. Su tema del día, señora, y un aniversario importante. Sí, vimos todos y todas el Congreso de la Nación iluminado de violeta el 3 de junio, el día miércoles justamente, donde se conmemoró un nuevo aniversario de esa multitudinaria marcha que fue en el 2015. Y datos alarmantes, ¿no? Hay que recordar que toda la información que se tiene en general de los datos del femicidio son recuperados por observatorios a partir de las notas de los diarios, así que no tenemos la información certera de cuántas mujeres o lesbianas o travestis o trans sufren violencia de género. Pero sí es importante porque a partir del 2015 la sociedad toda empezó a tener un discurso más común, más cotidiano sobre la violencia de género y observar. Lo que hizo el observatorio justamente ahora que sí nos ven es hacer un raconto de cómo fue la situación entre 2015 y ahora, 3 de junio, y en 2015 hubo 131 asesinatos, femicidios, y hoy ya vamos por 137. Sí. Quiere decir que realmente la situación es muy compleja. Es verdad que también los medios de comunicación han aportado para que haya más denuncias, para que se trabaje, se intente trabajar para la prevención de la violencia letal, pero la realidad es que hay mucho por hacer todavía. Amanda, y en estos días donde han habido estas denuncias, donde han habido los casos terribles en las provincias, en Chaco, en Formosa, ¿mejoró un poco? ¿Qué están diciendo las distintas casas o los distintos colectivos que están trabajando en territorio? Es muy difícil, la verdad, no hacer un análisis tan general, claro, porque las provincias son muy desiguales en materia pero de... ¿Las denuncias, por ejemplo, mermaron a como venían antes de la cuarentena? Se aumentaron mucho los llamados telefónicos principalmente, pero el aislamiento ha impedido que esas denuncias que se quieren hacer se puedan efectivamente realizar, claro, en sede judicial, en las fiscalías o en las comisarías de la mujer o las comisarías comunes y corrientes, digamos. Sí. Es muy difícil que las mujeres puedan llegar hasta hacer la denuncia en este contexto, pero sí es verdad que sí se han incrementado las comunicaciones a la 147, que es la línea específicamente para trabajar sobre este tema, en la 144, perdón, y en ese sentido también el trabajo cotidiano, ¿no? Hay muchas denuncias que se han hecho a partir también de vecinos que escucharon, totalmente, advirtieron, pudieron acercarse, darle una mano y estar presentes en esta situación y trabajar sobre la justicia, que es la gran cuenta pendiente que todavía tenemos como sociedad argentina. Cuando hay muchos que le falta hacer el curso todavía de la ley Micaela. Sí,
hablar. La ley Micaela. ¿Se está trabajando en eso, en cuarentenas, en cursos virtuales de Mira, ahí de los la ley? organismos públicos tienen cada uno que definir su programa. Acá en el Total. Congreso de la Nación, por ejemplo, se hizo el año pasado y Claro. se hizo en una parte virtual y otra parte presencial. Los diputados y diputadas lo hicieron también de manera mixta en la sesión, pero hay distintos organismos que van trabajando. El tema de la justicia es muy complejo también, porque la verdad es que hay muchas mujeres en el sistema judicial, en la base de la pirámide, y cuando llegan a tomar las decisiones hay cada vez menos, no hay en las cámaras, claro, casi no hay en la Corte Suprema, No. y eso se replica en todas las provincias. Exacto. Y es una dificultad real para, bueno, darle una perspectiva Y a de eso- género. Sí, y sí, a eso sí. se le suma lo de la cuarentena, que muchas veces terminan conviviendo con los Claro. victimarios. O sea, Sí, con los es Sí, el violentos. peor con el escenario. victimario, tal cual, por eso le preguntaba, claro, porque es una situación de extremísima Sí, sí, violencia. sí. Es Sí, más, lo que primero se- se decía, llamen a tal teléfono, después me decía, ¿cómo? Porque va a llamar al teléfono, el tipo está al lado, Lo no se tenés mueve al lado. nunca de ahí. Ahora se incorporaron también El WhatsApp, WhatsApp, que sí. vos podés mandar un mensajito o podés llamar a la farmacia y pedir el barbijo rojo, bueno, algunos O que el códigos. contexto esté atento también. Pero es Eso ni fundamental. hablar, Es ni como el hablar. aislamiento, ¿no? Que hay que estar con una responsabilidad ciudadana ante un hecho que antes se creía como algo privado y ahora entendemos que es más que algo privado. Si es- pasa algo, si hay una denuncia y digan lo peor, temo por mi vida, ya sáquenme de acá, va un móvil policial. ¿Cómo es Mira, el en la Ciudad de Buenos proceso? Aires existe la línea 137, que es un dispositivo de la Ciudad de Buenos Aires que va con un grupo de personas, interviene directamente, tiene que llamar la persona que está en riesgo. Digo, si vos sos un vecino, podés advertir, pero para que se acerque la policía, Tenés tiene que llamar y, la y persona. si la mujer quiere salir de la casa con la restricción, creo que ha habido una discusión Sí, en la comisión acerca de eso. La ministra de las Mujeres, Sí, Elizabeth Gómez Alcorta, planteó que a todas las fuerzas de seguridad, que son los que tienen los controles, que tienen Sí. que hacer los controles, poder advertirles que si está esta situación Claro. tengan una mirada diferente, ¿no? Igual, bueno, también los hechos suceden al interior de los hogares, lo que demuestra este observatorio, que recordemos son solo los casos que se registran en la prensa. Dice que más o menos el 65% de los casos son familias o parejas o Sí, exparejas. totalmente. Y además la mayor cantidad de los hechos son al interior del hogar. Así que 144 para frente a lo que vos consideres que es una situación violenta y que muchas veces tal vez ni siquiera pueda llegar a un golpe, pero sí, la violencia es insoportable en otros términos. Llama, siempre va a haber alguien que te va a escuchar, hace que sea una expresión, ese llamado como sea, o contale a alguien que llame por vos como sea, pero siempre está abierta la línea. Señores, hacemos una pausa porque en este programa todavía tenemos muchas cosas para contar en esta semana que finaliza en labor parlamentaria. Chao. Todos los días, muchas personas trabajan en la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy, sus lugares de trabajo están vacíos, pero ellos siguen realizando las tareas desde sus casas para que la Cámara pueda seguir funcionando. Cada uno está poniendo el granito de arena para salir todos juntos de esta difícil situación que está atravesando la Argentina y el mundo entero. Hoy a todos nosotros nos toca trabajar en otro ámbito, pero con la misma energía de siempre. A veces tenemos que interrumpir nuestro trabajo en casa para abrazar a quien nos acompaña en este momento tan difícil para todos. Y justo ahí es cuando la energía surge aún con más fuerza, porque es en ese momento cuando más certeza tenemos que tener que de esta salimos todos unidos y tirando para el mismo lado. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso.
de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. A todos los que asumieron este compromiso de combatir la pandemia, para los que ponen su profesionalismo y ética, para los que nos cuidan, para los que abastecen los supermercados, para los que velan por la seguridad de todos. Gracias, porque sin el esfuerzo y la vocación de todos ellos, no podríamos. La cuestión de cuarentena nos está afectando desde distintos lugares, ¿no? Con lo que tiene que ver con el teletrabajo. Y lo mencionábamos días pasados acá en esta mesa, que puede afectar a muchos, pero no es una gran mayoría, sobre todo por la realidad triste de este país, que el trabajo negro es la mitad, de casi o más. No sé, no tengo los números exactos. Por lo tanto, teletrabajo es algo que está afectando y mucho a la gente hoy día, porque las personas que están conectadas trabajan más y en peores condiciones y con su propia computadora y con una silla que no es la correcta y no se desconectan nunca porque está el teléfono si no está la computadora. Ese es teletrabajo, ¿no? ¿Y cuántas cuestiones para analizar? Sí, estuvimos pensando también y charlando mucho en estos días la cuestión de quién paga los gastos de la sostenibilidad del trabajo y cuándo poder decir que no a determinados pedidos que te hacen fuera de horario, por ejemplo, ¿no? Así que hemos visto mucha complejidad. Por eso hay tantos proyectos que están tratando de regular este tema, que no tiene que ver solamente con garantizar condiciones legales, sino también, sobre todo, bueno, darle ahí una dimensión. Es Martín Medina, diputado de PRO, que está con nosotros para charlar de este tema, autor de uno de los proyectos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Karin Cohen lo saluda. Hola, Karin. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a ir a todos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo fue atravesado este proyecto que está presentando? ¿Por qué puntos importantes? Porque son tantas cuestiones las que afectan el trabajo remoto hoy día que es interesante que ya se empiece a legislar sobre el tema. ¿Cuáles fueron los puntos interesantes del trabajo de ustedes? A ver, básicamente esto tiene una historia y la historia viene desde nuestra gestión de gobierno. Allá por el 2017, la gestión del ministro Triaca empezó una discusión y un tratar de llegar a un consenso de modernizar la legislación laboral y entre esos puntos estaba el teletrabajo. Sí. Entendiendo que el nuevo mundo y también algo que en estos días, pasado el 3 de junio y el Ni Una Menos, es importante que el teletrabajo entenderlo como una posibilidad de nivelar y que las mujeres tengan muchas más oportunidades en el mundo del trabajo. Esta pandemia nos agarró sin tener una legislación laboral moderna y sobre todo con el teletrabajo. Y hoy muchas empresas disponen teletrabajo y no hay un marco regulatorio. Hay una buena voluntad entre partes y entendiendo la situación, pero lo que no hay es una legislación y no hay un resguardo ni de los trabajadores ni de las empresas. Sí. Lo que estamos buscando básicamente en la Comisión de Legislación del Trabajo es llegar a un gran consenso y sacar lo más pronto posible una legislación. La discusión va a estar, todos coincidimos en que tiene que haber una ley de teletrabajo, la posibilidad de que los trabajadores puedan continuar sus tareas respetando un horario
Y también que las empresas, y ahí es donde hay una gran discusión, quién se hace cargo de la conectividad de Internet, las jornadas laborales, toda la cobertura de riesgo de trabajo tiene que estar obviamente cubierta por parte de la empresa, tiene que haber un domicilio declarado, y después lo que va a ser finito y que va a depender ya fuera de la legislación es los controles de presentismo, cómo se llevan adelante, porque en la Argentina vivimos con muchos cortes de luz, con muchos cortes de conectividad. Eso te diría que puede ser lo más complejo, pero que se tiene que ir saldando. Lo más importante es que tengamos una ley de teletrabajo y que empecemos a modernizar la legislación laboral. Bien. Diputado Medina, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. La consulta, muy bien, la consulta que tiene que ver para buscar consensos entre los diputados únicamente, ¿cómo imagina el consenso con la Confederación General del Trabajo o con los empresarios, no? Mira, a ver, yo creo que el primer consenso de las leyes tiene que estar entre los diputados. Hay una gran voluntad de todos los miembros de la Comisión de Legislación Laboral que tengamos una regulación sobre el teletrabajo, porque la circunstancia amerita, y la circunstancia amerita que no nos quedemos en cuestiones sectoriales o cuestiones hasta personales y políticas, sino que avancemos en modernizar la legislación laboral desde este lado. Después, obviamente, las centrales obreras tienen que, y cuando se discuta en comisión, calculo que los convocaremos para que puedan dar su opinión al respecto. Yo creo que hoy son los más urgidos de que esto salga rápidamente, porque necesitan la protección legal de sus trabajadores. Digo, acá en el fondo lo que se busca es que haya un marco legal de protección de los trabajadores. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda, y en ese sentido conversábamos en estos días la situación, por ejemplo, con los gastos que implica el teletrabajo, con los horarios laborales, con cómo poder desconectarse también, el derecho a desconectarse de justamente en estos contextos donde las jornadas de trabajo se extienden de manera desorbitada muchas veces. ¿Cómo regularlo en ese sentido y articular con los empresarios y los gremios también en esa relación? Mira, el tema de los gastos, yo creo que ahí hay que ir a una discusión que las empresas se van a tener que hacer cargo de ciertos gastos, sobre todo el de conexión, porque entendamos también, y esto no es un beneficio mutuo, porque baja mucho el costo de mantenimiento. No es lo mismo el mantenimiento de un edificio, un trabajador y mantener puestos de trabajo, la estructura física le demanda mucho a una empresa. Que el trabajador puede estar desde su casa trabajando y que cierta conexión de Internet o una parte de la conexión a Internet básicamente sea cubierta por parte del Sería empleador. Como los viáticos. Después exacto, existe, y no estamos hablando de un monto exorbitante de dinero. Tampoco queda muy en claro si la discusión, si hoy alguien que trabaja desde su casa se cuestiona, estoy pagando yo Internet de mi casa, ya lo estás pagando. Claro. Lo estás usando para trabajar y te estás ahorrando. La nafta si vas en auto, o la plata del colectivo, del tren o del subte si vas a la oficina. Es una discusión que yo creo que si nos detenemos en esa discusión solamente, no estamos entendiendo la necesidad de modernizar. ¿No se carga más sobre el trabajador, en definitiva, las responsabilidades, por ejemplo, si no se llega con los tiempos, si se corta el internet, como un montón de cosas que cuando vos vas a trabajar a tu oficina la tiene que garantizar el empleador, ¿no? Hay ahí como una relación un poco desproporcionada entre las posibilidades que tiene un trabajador o que tiene un empresario. Depende de cómo vos lo mires, porque yo te podría invertir también eso, y esto te vuelvo a decir, no se trata ni de defender a empleadores ni de defender solo a los trabajadores. Pero no entiendo cómo sería, Martín, cómo sería, perdón la interrupción, porque para así podemos entender tu punto. Mirá, básicamente los trabajadores
Digo, ninguna empresa los está corriendo hoy. Digo, yo al menos los que conozco que están trabajando a distancia, la discusión no es si no llegás a tiempo. Vos tenés ciertos beneficios también estando en tu casa que estando en la oficina no. Digo, podés atender muchas tareas de tu casa, y ahí es donde yo hablaba de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de oportunidades de las mujeres. Muchas mujeres no pueden hacer horas extras en el trabajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente o son madres solteras o, ahí está el punto de las mujeres. Cultura nuestra todavía tiene el arraigo de que hagan ellas solas ciertas tareas de la casa, entonces se van antes o se van apenas terminado su horario laboral, y el hombre tiene muchas veces esa ventaja de quedarse haciendo horas extras. Con el teletrabajo puedes hacer horas extras atendiendo las tareas que tenga ganas de hacer, digo, que pueda cuidar a sus hijos. Digo, yo estoy a favor de que la licencia por maternidad hasta también podamos ir a un consenso de que se pueda extender muchas veces y que la mujer pueda empezar a trabajar paulatinamente desde su casa, si ameritan sus tareas. Digo, alguien que trabaja en un sector manufacturero difícilmente pueda seguir trabajando desde su casa, pero claro, aquel que tenga esa posibilidad, que pueda extender algunas licencias y seguir trabajando desde su casa. Ese era el tema de las mujeres que decía Martín, esa es la igualdad a la que se quería llegar, la discusión que estaba antes de la cuarentena, digamos. A ver, la discusión anterior a la cuarentena tiene que ver mucho con igualar condiciones. Digo, el teletrabajo pone, y está demostrado en el mundo, que pone a la mujer en igualdad de oportunidades con el hombre, en esto que te digo que es claramente y es monetario, digo, y hoy no hay que desentenderse de eso y poder hacer horas extras. Entonces estaría bueno contemplar el pago de niñera o niñero en caso de que no hubiera varón o pareja co-responsable de la criatura. Sí. No estaría mal eso, ¿no? ¿Podría entrar en su proyecto? La verdad que, mira, no lo tenía contemplado. ¡Qué bueno! Muchas veces digo, los chicos, el otro día llamé a un telemarketer y estaban los chicos... Muchas veces las tareas de su hija, digo, y estaría bueno ciertas cosas, pero digo, no es el momento por ahí de estas discusiones. La discusión hoy tiene que ser que podamos sacar una buena ley de teletrabajo, que estén amparados los derechos de los trabajadores y que también las empresas tengan la seguridad jurídica de poder otorgar teletrabajo, porque hoy hay un gris y digo, hoy hay confianza entre partes. Se entiende. Pero no siempre las relaciones laborales son solamente de confianza. Diputado Medina, Débora Urieta lo saluda. Da una consulta, con esta modalidad, ¿no se ve limitado dificultad a la actividad sindical al no compartir el espacio físico con los compañeros? No, digo, eso, te vuelvo a decir, eso sería solamente... y quienes por ahí, sectores sindicales que quieran plantear eso, tiene que ver solamente con defender algo sectorial y una posición personal, porque la representación sindical va a seguir estando, porque lo que estamos apuntando es también atender una situación en particular. Si hubiésemos podido sacar una ley de teletrabajo hace 2 años, hoy muchas de estas discusiones estarían saldadas porque se podría haber ido mejorando con el tiempo la legislación, digo, y con las resoluciones que pueda dar la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, se podría haber mejorado. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Hoy una pandemia nos pone ante la necesitamos una ley de teletrabajo, garantizar las cuestiones urgentes, por lo menos, estén garantizadas de básica, digo, que es cómo se establece la jornada de trabajo, cómo se cubren los gastos de conectividad. Digo, hoy pensar en la representación sindical, digo, cuando la gente está, y muchos argentinos, yo recién cuando escuchaba de la informalidad, digo, discutimos esto y lamentablemente más del 40% de los argentinos no tienen la posibilidad de tener una defensa sindical. Bien. Martín, otra cosa, la cuarentena que se extiende y las condiciones un tanto desiguales, por lógica, de diferencia de distritos entre provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo creen que van a ser estas semanas? El pedido de los comerciantes, la presión que van a tener los intendentes. ¿En qué escenario estamos expuestos? Mira, a que ya la ayuda del Estado no alcanza. Digo, el albanil no le alcanza 10.000 pesos. Y si no se abre
la construcción en el conurbano bonaerense para que vuelvan las changas. Como digo, el propio ministro de Desarrollo Social siempre dice que en los barrios populares lo que mueve es la changa. Bueno, la changa es muy importante. Si no, se puede empezar a flexibilizar la actividad económica de base, de la informalidad. Y si no se buscan mecanismos, lo que estamos yendo es a que la pospandemia tengamos más informalidad y más marginalidad. Entonces, yo soy de la postura de que hay que empezar a abrir teniendo todas las recomendaciones, y acá depende mucho de que la sociedad seamos responsables con el distanciamiento, con el uso de tapabocas, con digamos, tener el hábito del lavado de manos y de alcohol en gel, y llegar a casa, desvestirnos, bañarnos antes de estar en contacto con la familia, porque se hace muy duro, porque la Argentina no es un país europeo, ni es Estados Unidos, ni Canadá. Digo, tenemos, te vuelvo a decir, más del 40% de nuestros compatriotas trabajan en la informalidad, y 10.000 pesos por mes no le alcanza. Bien. A nadie le alcanza. Bien. Diputado, ¿cómo vio la conferencia de ayer del presidente Alberto Fernández, y cómo ve también el accionar de no solo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta? A ver, vamos de mayor a menor. El presidente fue por primera vez que lo noté titubeante en algunas decisiones, porque en el fondo yo creo que él sabe que la situación es muy difícil en el sostenimiento de la vida diaria de muchos argentinos, y no debe estar escapando a eso, y tomar una decisión así puede ser difícil para él, y va a titubear. El jefe de gobierno tiene muy planificado cómo trabaja la ciudad de Buenos Aires, y es asombroso, con el simple hecho que cuando hoy me tocó ingresar a la ciudad de Buenos Aires y tuve un control, cuando volví a ingresar a la provincia de Buenos Aires no tuve control. Hay una seriedad en el trabajo en la provincia en la ciudad de Buenos Aires que no está en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente. Puede ser por la extensión que tiene, pero controlar los puntos de ingreso y de egreso no es tan difícil, y veo el gobernador más preocupado en echar culpas en las últimas semanas a la poca que conoce la provincia de Buenos Aires, que hacerse cargo de lo que pasa. Y es lo que tiene que pasar en los municipios, y esta atención de que se empiecen a abrir con mucho cuidado las actividades que hacen el sostenimiento de la vida diaria de los que menos tienen. Ahí es donde tenemos que estar todos juntos trabajando, pero entendiendo que la gente necesita salir a trabajar. Y la verdad que de acá al 28 de junio para muchos va a ser muy, muy largo. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. En ese sentido, preguntarle cómo está el diálogo de los intendentes del PRO con el gobernador, y qué situación están viendo en los municipios donde gobierna el PRO. Mirá, los intendentes nuestros, primero por el propio presidente, han sido casi tomados como un modelo de cómo trabajan, porque le han dado una seriedad al trabajo en sus municipios muy importante, y de la provincia tienen diálogo, pero uno también tiene que saber con quién está hablando. Les es muy difícil, creo, a los intendentes el diálogo con el gobernador por su metodología de trabajo, y a veces las zancadillas en el medio de una situación debe ser difícil, pero tienen una gran responsabilidad. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hacen nuestros intendentes, y claramente se ve en los números de cómo han podido ir controlando la situación en sus municipios, ¿sí? Bueno, Martín, muchas gracias, diputado, muy amable. De verdad, considere el tema de la niñera, porque hoy por hoy, en época de pandemia, también es complicado asistir al trabajo siendo mujer, hombre, lo que fuera, con los niños que no tienen colegio. Así que bueno, que avance pronto esos temas tan importantes para nuestra vida. Esperemos, y que rápidamente podamos discutir la modernización de la legislación laboral, que es tan importante para la Argentina que viene. Seguramente. Muchas gracias a ustedes y cuídense. Un placer, diputado. Hasta luego. Bueno, así las cosas. Vamos avanzando con distintos temas importantes, ¿no? Lo que tiene que ver con el teletrabajo y la situación delicada que se ponga. Y un tema que le costó mucho al PRO
en momentos de ser gobierno, que fue la reforma laboral, ¿no? La legislación, la modificación de legislación laboral en la República Argentina, un proyecto que en su momento lo estuvo trabajando el entonces ministro Triaca con el entonces presidente Mauricio Macri. Llegaron a enviar un proyecto al Congreso Nacional, que después lo terminaron dividiendo en 4 proyectos, pero que en definitiva nunca pasó ninguna puerta de ninguna comisión en el Senado de la Nación, ¿no? Es distinto a lo que pasa con el teletrabajo, en el cual hay muchísimos proyectos presentados de todos los bloques. Resaltar además que esos proyectos son previos a la pandemia, así que ¿Cuántos proyectos que fueron previos están tomando auge ahora? Me parece lo que pasa que, cada 2 años pierden estado parlamentario, entonces hay que volver a presentarlos. No tengo el conteo. Un día les voy a pedir una lista a la producción. Te la prometo. De para la todos próxima. los temas que están por perder estado parlamentario, que son delicadísimos. Son muchos en general también y son distintos. Y muchas veces se retoman los temas en años siguientes, se vuelven a presentar y se le incorporan otras dimensiones. Quisiera resaltar que a raíz de que las comisiones ahora la mitad son presididas por mujeres, y en este caso la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo es una mujer, Vanessa Siley, y supongo que ella le va a dar impulso a esto que hablábamos de priorizar las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres, es decir, es un aspecto que sin dudas va a estar metido en el debate, ¿no? Siendo la presidenta de la comisión una mujer, me parece importante. Vamos a... Cortito, Débora, la cuestión de tu tema, el proyecto de las grandes riquezas, ¿por qué te parece que fue lo más importante de esta semana? Como para retomar alguna cuestión de actualidad de Congreso esta semana. Bueno, Carlos Heller mostró que el proyecto está escrito, lo sacó de una carpeta azul en este mismo canal. Sí. Y primero que nada echó por tierra que se amplíe la base, sino que va a llegar a todos aquellos que tengan un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos. Sí. Se estima que va a llegar a unas 12.000 personas y la idea, el objetivo de este aporte solidario por única vez, se encargó de decirlo varias veces, no un impuesto que se cobra cada mes. La idea de los 3.000 millones de dólares que se recauden es destinarlo a 3 puntos específicos. Por un lado, insumos sanitarios. Por otro lado, destinarlo a los barrios más vulnerables y a las personas que viven allí. O sea, está ya marcado. Exactamente. Punto por punto que la oposición pedía eso. Claro, lo que pasa es que todavía no se conoce el proyecto. No se conoce. Él acá lo mostró y dijo algunas cosas. Y el que no se anima a las sesiones virtuales, me parece, Heller, él dijo, hasta que un proyecto polémico no se trate en una ley virtual, yo no lo voy a mandar, dijo, más o menos. Débora, hoy lo único que hay en el Congreso es un proyecto en ese sentido que es del Frente de Izquierda. Ajá, es verdad. Solamente claro, el de los sindicalistas. Un proyecto que es mucho más amplio. Crea muchísimos impuestos. Exacto. Porque Romina del Pla se refirió. Claro, pero es el único, proyecto que concreto. uno puede ingresar y lo puede ver y que lo pueden tener los diputados. Crea nuevos impuestos y alcanza a mucha más gente, ¿no? Sí, el impuesto patriótico, ¿se acuerdan ese que generó tanto revuelo que nunca... Pero ese nunca llegó hasta... En realidad que era de Yasky, era el ala sindical de los diputados. Años. No, este año fue. ¿Este año? Y después Máximo Kirchner encomendó a Heller a que se haga ese Claro, fue como la base para poder discutir y construir este proyecto que Heller mostraba en el canal y contaba algunos detalles de cómo había sido su redacción, porque no lo conocemos, no lo hemos leído, no ingresó formalmente. Está, podemos decir, como decíamos la otra vez, en el edificio porque está en su oficina, pero la realidad es que no entró formalmente. Y no se Cuando filtró no entra, nada. no se puede leer. En realidad se especuló mucho con los motivos de este retraso. En su momento se dijo que había una intención de bajar el piso para aportar de 200 millones a 150 millones. En este mismo canal Heller aclaró que no, que justamente el piso va a seguir siendo los 200 millones porque lo que se busca es que haya una poca cantidad de personas humanas aportando, pero que la recaudación tenga un buen número, ¿no? Y que ayude realmente. ¿Qué beneficio podrían tener estas empresas si hacen este aporte? Estas personas. Perdón, me corregí. Ya voy aprendiendo. ¿Qué beneficios podrían tener? ¿Se toma en cuenta eso o es puramente solidaridad? No, el planteo es que en esta situación, y como en muchos lugares del mundo, de manera espontánea, grandes millonarios han aportado dinero, bueno, acá lo
quieren hacer de una manera un poco más compulsiva en un punto. Decirlo, bueno, miren, estamos en una situación así. Lo decía Leo Grosso ayer, justamente hablando con nosotros. Claro. La gente pone el cuerpo, pone lo que tiene para sostener esta situación crítica que a nadie se le ocurrió que iba a pasar nunca, ¿no? Entonces, es a eso que se apela. Por eso es un aporte solidario por única vez, no es un impuesto, no es coparticipable. Todo ¿Y si esto dicen desde no? lo que dice. Bueno, hay mucho para negociar todavía. Cuando se vea, veremos qué ponen a jugar o no. Claro, claro. Y Todavía está en discusión. Digamos que no solo se discute en el bloque del oficialismo, en el bloque de Máximo Kirchner, sino también se discute este tema en el bloque de la oposición, en Juntos por el Cambio. Y te digo que se discute en las mesas políticas que se van armando. Esta semana en Olivos, el presidente Alberto Fernández recibió a los sectores empresariales y ahí también estuvo este tema, estuvo este planteo. No solo le preguntan los empresarios sobre el proyecto de Fernanda Vallejo y que a partir de los ATN que el aporte del Estado en las empresas y que las empresas y que el Estado termine tomando sillones en los directorios de las empresas. Exactamente, siendo un accionista más. Claro, entonces eso es un tema que le preocupa a los empresarios, pero también no solo preguntaron por ese proyecto, sino también preguntan por el proyecto de Carlos Heller, si ya está definido y que si el aporte va a ser realmente por única vez. Porque estamos en la Argentina y muchas veces la creación de impuestos fue por única vez, la emergencia económica en la Argentina fue por única vez en el año 2001 y seguimos hasta ahora, ¿no? Y seguimos en emergencia económica. Después vamos a tratar el tema de la cuestión previsional, la fórmula, la famosa fórmula que se tiene que redefinir. Por lo pronto estamos en un límite que ya venció, ¿verdad? El límite vence en junio, de la ley perdón. en junio. La comisión mixta... Dentro de muy poquitito de días. Claro, vencía en junio. ¿Qué pasó? Anoche, si querés te cuento ahora, no sé si estaba pautado que hablemos Después de este del corte, tema. dejemos la intriga. Lo dejamos entre signos de interrogación. Por ahora. Perfectamente. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto van a cobrar finalmente? ¿Bajo qué fórmula? ¿O si va a seguir siendo el Ejecutivo quien va a definir lo que van a cobrar los jubilados? Pues te lo contamos después del pausa, ya seguimos. Los días, muchas personas trabajan en la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy, sus lugares de trabajo están vacíos, pero ellos siguen realizando las tareas desde sus casas para que la Cámara pueda seguir funcionando. Cada uno está poniendo el granito de arena para salir todos juntos de esta difícil situación que está atravesando la Argentina y el mundo entero. Hoy a todos nosotros nos toca trabajar en otro ámbito, pero con la misma energía de siempre. A veces tenemos que interrumpir nuestro trabajo en casa para abrazar a quien nos acompaña en este momento tan difícil para todos. Y justo ahí es cuando la energía surge aún con más fuerza, porque es en ese momento cuando más certeza tenemos que tener que de esta salimos todos unidos y tirando para el mismo lado. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos.
Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Se prorroga la cuarentena en AMBA, una situación muy diferente a la que está viviendo el resto del país. No así algunas provincias y localidades puntuales, sobre todo las que tienen mayor densidad de personas, ciudades importantes del país que están, algunas incluso volviendo para atrás en decisiones de mantener el aislamiento preventivo en este COVID-19. ¿Cuándo vendrá la vacuna? Es la gran pregunta. ¿Y qué pasará ya ni siquiera dentro de 3 semanas, porque la extensión es ahora por 3 semanas, algo que evidentemente Alberto Fernández, bien asesorado, o él mismo lo habrá decidido, que ya no sea por 15 días, se haga un poco más y ganar el tiempo, ¿no? En esta época que no se sabe si estamos en el pico del pico o que va a ser a mediados de junio. O a lo mejor la situación va a ser como estamos viendo ahora. Sí. A lo mejor va a ser días que vamos a tener 1000 casos, otros días a lo mejor sube un poco y otros días baja. Bueno, lo cierto es que si uno toma qué es lo que pasó en Europa, también estuvieron 2 meses con diferentes números, ¿no? Obviamente en Europa ha impactado mucho más fuerte que lo que está impactando aquí en la República Argentina, pero en definitiva el ciclo del virus en Europa estuvo 2 meses. Recién ahora están abriendo las puertas entre las fronteras entre los países. Entre los países, claro. y bastante de una manera muy desafiante. Ayer veía un programa en el que, un noticiero en el que mostraban una parte de Italia y ya estaban todos sin los barbijos. Y digo, esto va a pasar acá. No sé por qué, pero claro, el ejemplo de Italia fue dramático y cercano al nuestro. El informe de Italia de hoy, el informe de lo que ha sucedido, te marca 88 muertos. Mirá. Hoy, con todos los locales abiertos, tomando el Campari y comiendo la pizza. Pero, ¿eso es bueno o es malo? No termino de entender. Bueno, pero te digo que está mejor pero sí, que hace unos meses atrás. Claro. Pero digo, a pesar de que se abren las fronteras y que prácticamente se levantó la cuarentena, Europa, Italia, está teniendo en el día de hoy no solo un número menor de infectados, sino también tiene un número menor, pero que el número de hoy habla de 88 muertos. La diputada Paula Penaca está con nosotros de Cava Frente de Todos. No la vamos a hacer hablar de Italia, diputada, quédese tranquila, pero sí de Ciudad de Buenos Aires y de estos cambios que se vienen, que son unos cuantos, y también bastante distintos a los de cruzando el puente, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo cree que esa situación desigual va a impactar? ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, la verdad es que creo que hay que actuar con muchísima responsabilidad. Sin duda estamos en una situación de crisis sanitaria inédita, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. En la ciudad de Buenos Aires, por las características propias de la ciudad, por la cantidad de gente que vive en esta ciudad, que circula por esta ciudad, obviamente es una de las ciudades de mayor riesgo y lo estamos viendo cotidianamente por la cantidad de contagios diarios. Y creo que hay que ser muy precavido. Me parece que, por supuesto, las medidas que anunció ayer el jefe de gobierno de la ciudad se verán en la práctica como resultan. Nosotros desde el Frente de Todos de la ciudad sí vinimos advirtiendo algunas situaciones que creemos que podrían haberse evitado, como por ejemplo la propagación de contagio dentro de los barrios populares de la ciudad. Claro que si alguna persona contagiada vivía en alguno de estos barrios, la propagación del contagio se ha acelerado como finalmente se demostró que lo fue. Y entonces lo que vemos es que tiene que haber muchísimo cuidado de la vida de las personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y que está habiendo un acompañamiento grande de ciudadanía, ¿no? En términos del respeto de las medidas que van tomando, pero que está en cabeza naturalmente el Ejecutivo local poner siempre por delante y priorizar siempre la salud de las personas, ¿no? Algunas de
de las cuestiones que van flexibilizando la cuarentena, consideramos que se asumen algunos riesgos. Creo y confiamos que va a ser también una centralidad en términos de decisiones para el gobierno de la ciudad en caso de que el contagio aumente, que la curva se acelere aún más, se tomen las decisiones para retroceder en estas cuestiones que se anunciaron ayer, ¿no? Son necesarias, sin duda, difícil para todo el mundo estar 80 días encerrado, pero me parece que la prioridad tiene que estar puesta en el cuidado de la salud y vida de las personas. Bien. Sí. Si me permitís una preguntita, Paula, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Antes hablábamos acá en el piso y me gustaría una reflexión tuya de cómo la cuarentena afecta más a las mujeres por el hecho de que no pueden recurrir a la justicia para realizar denuncias por violencia de género o porque tienen que trabajar más, porque a la vez de trabajar tienen que cuidar a sus hijos, hacer las tareas domésticas. ¿Cómo está afectando entonces a las mujeres el aislamiento? Bueno, sin duda somos quizás el sector de la población que más afectada estamos, ¿no? Todos sabemos y reconocemos, o por lo menos se viene denunciando hace mucho, como es la sobrecarga de tareas de cuidado en las mujeres en comparación a la cantidad de hombres que asumen esas tareas. Obviamente en estas condiciones, en esta situación en la que las mujeres estamos dentro de nuestras casas continuamente, esas tareas terminan volviendo a recaer 100% sobre nosotras, ¿no? No está exceptuado el servicio de cuidados de los niños, no está exceptuado el servicio doméstico, de empleadas domésticas, y obviamente por cómo está construido culturalmente nuestra sociedad, esas tareas recaen nuevamente mayoritariamente sobre las mujeres y no sobre los varones que estén cumpliendo la cuarentena. Eso sumado a que sabemos que se ha dado una profundización de las situaciones de violencia intrafamiliar, que por supuesto venimos lamentando una cantidad de femicidios que consideramos que por más que el número algo estable, seguramente esa violencia aumenta porque las condiciones son más adversas, ¿no? Entonces, sin duda, las mujeres sufrimos más las consecuencias de esta cuarentena que sabemos que es necesaria, que es muy necesaria, pero que al mismo tiempo ahí nuevamente planteamos la necesidad de que el Estado acompañe las situaciones particulares, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene finalmente, después de una pelea de muchos años, de muchos colectivos de mujeres, un CIM, que son los Centros Integrales de la Mujer por comuna. Bueno, esos CIM están cerrados, ¿no? Ya tenían una atención deficiente, un horario reducido, condiciones de precariedad laboral para quienes trabajaban dentro de esos centros, y hoy además están cerrados. Nosotros creemos que con el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires podría haber un esfuerzo muchísimo mayor del Estado de contemplar esta situación de mayor vulnerabilidad de los derechos de las mujeres que se da en el marco de la cuarentena, y también un acompañamiento para poder asistir a las mujeres, ¿no? Sin duda es una tarea difícil la que se nos presenta desde el acompañamiento a las hijes en relación a las tareas de la escuela, las tareas, por supuesto, de cuidados generales de la casa. Muchas de las mujeres, además, están en aislamiento, pero siguen trabajando, ¿no? El trabajo remoto es una nueva posibilidad que se abre, pero también es cierto que muchas veces consume incluso hasta más horas laborales diarias, Paula, que las que habitualmente se cumplían si trabajaras afuera. Paula, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli la saluda. ¿Usted espera o esperaba algunas medidas más concretas o espera a lo mejor alguna medida más concreta de apoyo a los comercios o a distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires por parte del jefe de gobierno? Bueno, sin duda, cualquier política de asistencia a los sectores que se ven perjudicados económicamente por la pandemia y por el consecuente aislamiento sería bienvenida, ¿no? En los últimos 4 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no paramos de ver persianas que se cerraban. Muchísimos comerciantes, producto de la política económica instalada desde el gobierno de Mauricio Macri, tuvieron que cerrar sus puertas. Apenas a unos meses de poder empezar a sentir una mínima recuperación de la situación económica, sucede esta crisis sanitaria. Por supuesto que el Estado local podría auxiliar de otra manera a los comercios y que eso no implique poner en riesgo a la población. Entonces, cuando decimos que algunas de las medidas que flexibilizan la cuarentena en la ciudad
por lo menos están planteando un riesgo para la salud de la población, lo que estamos diciendo es que hay otras formas de asistir porque entendemos la necesidad de los comercios de abrir. Diputada. Pero bueno. Débora Durrieta la saluda. Le hago una consulta. Anoche la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, planteó que el presidente y los ministros deberían bajarse sus sueldos en el marco de esta crisis económica. ¿Qué opinión le merece esa propuesta? Sí, por supuesto que esta discusión es una discusión que surge cada vez que hay una necesidad del Estado de disponer de más fondos, ¿no? Nosotros tenemos propuestas alternativas a esa porque está demostrado que un funcionario público nacional no cobra un sueldo cuya reducción aportaría demasiado o haría una diferencia central en el destino que se le pudiera dar a eso en términos de política pública, ¿no? No es cierto que eso sería un aporte importante al aumento del presupuesto, por ejemplo, que podría usarse para el cobro, para el pago del IFE, que ha sido una de las políticas centrales que ha llevado adelante el gobierno nacional, o para la política sanitaria. Me parece que a veces hay algunas expresiones de la oposición que no gobierna, que son bastante demagógicas, ¿no? Y que tienen que ver con crear un mal humor social. Nosotros venimos trabajando desde nuestro bloque en un proyecto de ley para por única vez cobrar un impuesto a las grandes riquezas. Incluso la estimación presupuestaria que se hace en torno a ese proyecto implicaría muchísimos más ingresos para el erario público que una reducción de los salarios de los funcionarios nacionales o del Ejecutivo Nacional. A mí me parece que hay muchas discusiones para dar que son constructivas. Creo que algunos de los funcionarios de la oposición lo hacen y otros se dedican a hacer con esto estas declaraciones poco felices en los medios, ¿no? Bien, Paula, le agradecemos entonces. Que siga muy bien. Gracias por su tiempo este ratito. Gracias. Hasta luego, la diputada Paula Penaca. Muy bien, ya vamos a seguir hablando con otras diputadas de la Ciudad de Buenos Aires frente a esta extensión de cuarentena, frente a otros temas que se están barajando y tratando delicados, como la cuestión de la previsión social, ¿no? Y la fórmula que va a hacer. La movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria. ¿No? Sí, había quedado pendiente del bloque anterior. Si querés te cuento un poco qué es lo que está pasando. Muy chiquitito, dale, brevemente. Por favor. Anoche el Ejecutivo envió un proyecto de ley para prorrogar el plazo que tiene la Comisión Mixta para elaborar una nueva fórmula jubilatoria. Recordemos que la fórmula está suspendida por la ley de emergencia y en ese plazo, que va a ser de acá a fin de año, ¿qué va a pasar? El Ejecutivo va a seguir otorgando aumentos de las jubilaciones por decreto. Así que es la gran discusión que se viene. Ahora vamos directo a meternos en ese tema. Dolores Martínez es diputada de la UCR por la Ciudad de Buenos Aires, pero antes de meternos con esto fundamental, quiero saber su opinión acerca de esta extensión de cuarentena, la cantidad de actividades que va a sumar la Ciudad de Buenos Aires, pero en lugares donde todavía hay mucha vulnerabilidad, como por ejemplo los barrios. ¿Qué tal, Dolores? Karin Cohen la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Karin, Fernando, Carolina, a todos. Bueno, a todos en el piso. Está muy bien. Extensión de cuarentena entonces. Está mejorando para Ciudad de Buenos Aires, pero no así para Provincia de Buenos Aires. Son dos distritos que están juntos, es AMBA. En definitiva, ¿qué cree que va a suceder? Bueno, evidentemente tenemos esta extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. Un esfuerzo más que tenemos que seguir haciendo, sobre todo los ciudadanos que estamos en la Ciudad de Buenos Aires y en el sector del AMBA, de la parte del conurbano de la provincia bonaerense. Evidentemente ha habido buenas políticas públicas en coordinación de los tres gobiernos, pero quizás ha habido otras cuestiones que no se han profundizado y esto hace que nosotros tengamos que seguir con esta cuarentena, ¿no? A diferencia del resto del país, como por ejemplo no haber profundizado en una política de test masivos que creemos que hubiese sido acertada en este tipo de cuarentena tan cerrada, ¿no? Tan dura. ¿Pero y por qué cree? Porque el presidente mismo dijo que... Claro, que el presidente de hecho lo dijo en la conferencia de prensa, que si bien tenía esa situación en el escenario, decidió que los test masivos no eran el camino, sino que iban a seguir como estaban. ¿Por qué cree, diputado, ahora que ya lo menciona?
Bueno, evidentemente son distintos criterios. Por supuesto que el presidente está muy bien asesorado. Nosotros entendemos, y así lo está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la cuarentena dura y cerrada, o en este caso, en este periodo en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que va a empezar con algún tipo de cuarentena más administrada, debe ir acompañada con el incremento de los test masivos para que nosotros podamos entender a dónde está el virus y que lo podamos ir acompañando, que no nos sorprendan de ninguna manera distintos focos. Entonces nos parece que eso tiene que ser acompañado con este tipo de políticas. A su vez, es cierto que a la Argentina le ha tocado entrar en esta especie de montaña que ya le llaman tanto como curva, hacia el incremento de los contagios, en un periodo donde empieza el invierno. Creo que eso lamentablemente a nosotros nos ha desfavorecido. Y esos dos factores principalmente creo que son lo que le lleva al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en articulación con provincia y con nación a tener que extender aún más esa cuarentena. Si bien es cierto, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires hay una cuarentena que se viene un poco más administrada, con algunas flexibilizaciones, el caso de la salida de los niños y de las niñas, el caso de la posibilidad de que puedan abrir sectores como la indumentaria, o que las personas puedan salir a hacer actividad física, siempre de una manera apelando mucho a la responsabilidad, pero creo que hay una luz, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires. Dolores, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda, ¿cómo estás? Quería preguntarte, cambiando un poco de tema, vos sabés que anoche ingresó a la Cámara el proyecto del Ejecutivo para prorrogar los aumentos jubilatorios por decreto y también prorrogar, por supuesto, el trabajo de la comisión que debe elaborar una nueva fórmula. ¿Cuál va a ser un poco la posición de ustedes sobre este tema? Bueno, nosotros ya cuando se trató este tema a fines de diciembre en el marco de la emergencia, de la ley de emergencia económica, no estuvimos de acuerdo con que se suspenda la movilidad jubilatoria. Nosotros nos parecía que era el momento justamente donde los jubilados iban a empezar a ver los beneficios de aquella fórmula que se estableció en el año 2017. Con lo cual seguimos insistiendo en que debería volverse a la fórmula que está establecida por la ley actual, es decir, levantar esa suspensión. No estamos de acuerdo con eso, pero de todas maneras apelábamos a esta comisión que se creó, lamentablemente, entiendo, posiblemente por el tema, por supuesto, del COVID-19, pero apelábamos a que en esta comisión, donde podríamos trabajar las distintas fuerzas políticas en pensar una nueva fórmula de movilidad para los saberes jubilatorios, sea una posibilidad para estudiar en profundidad cuáles son los problemas estructurales del régimen jubilatorio, y también algo que es muy importante, y yo creo que eso hay que seguir profundizándolo, el tema de los regímenes especiales, que son tantos en el régimen de jubilaciones de la Argentina, y que si pudiésemos abordar esa situación, quizás hasta mejoraríamos el sistema jubilatorio y dispondríamos de otros recursos de la administración pública que tanto hacen falta para repensar en esa distribución en esta Argentina en crisis en el marco del COVID. Dolores, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Dolores, ¿usted piensa que se puede llegar a lograr algún consenso sobre el tema de la movilidad jubilatoria con estos meses de aquí hasta fin de año entre los principales bloques de la Cámara de Diputados? Digo, teniendo en cuenta que de entrada nomás ya desde Juntos por el Cambio están diciendo esto, nosotros no queremos otro DNU, queríamos ya discutir un proyecto de ley. Bueno, es cierto que lo que también sucede es que se prorroga el trabajo que tiene que llevar adelante justamente esta comisión ad hoc o esta comisión especial. Por supuesto que nosotros siempre estamos dispuestos, siempre y cuando se trabaje dentro de las cuestiones estructurales, con datos específicos, con apertura, sin dogmatismo, ¿no?, sin hipocresía.
porque es muy complejo el tema, y no solamente en la Argentina, el mundo atraviesa una crisis respecto a sus sistemas previsionales. Por supuesto que el hecho de que esté esta comisión y que se vaya a prorrogar, a mí me parece que es muy importante poder encontrar puntos de consenso en esa comisión y vuelvo a repetir, es también muy importante poder abordar el tema de los regímenes especiales o que lamentablemente dentro de la opinión pública se conocen como regímenes o cuestiones o jubilaciones de privilegio. Dolores, en este contexto, entonces, y le pregunto a mis compañeros también que me ayuden con el reglamento de la Cámara, ustedes, si es así la cuestión, ¿podrían pedir un pedido de informes al Ejecutivo para ver qué aumentos o que revisen los aumentos que le van a otorgar a los jubilados de acá hasta diciembre? Porque ya que no pueden trabajar en esa fórmula y ya que la situación está dada en estas condiciones, que el Ejecutivo definió esto, ¿qué pueden hacer ustedes en este escenario? No, nosotros lo que efectivamente queremos es que sea el Congreso el que discuta. El problema son los plazos, porque es cierto que la actual prórroga de suspensión de esa fórmula del haber jubilatorio vence en 10 días, 15 días. Claro. Y que esta comisión debería haberse puesto a trabajar hace 3 meses atrás y empezó a trabajar nada más que hace 20 días. Entonces, los escenarios se complejizan, los diálogos se complejizan, pero lo que a mí me parece que es importante dejar en claro que nosotros efectivamente estamos dispuestos, por supuesto, y por eso conformamos esta comisión, a discutir estas cuestiones y no queremos que sea a través de un decreto de necesidad de urgencia. Queremos que sea el Congreso el que se aboque a esta situación. Diputada, ¿qué tal? Débora Es a Urrieta. quien le corresponde. Sí, se entiende. Débora Urrieta la saluda. Cuando ustedes le plantean que después del 21 de junio se retome la fórmula sancionada durante el macrismo, ¿qué argumento le dan para decir no, vamos a extender la prórroga? ¿Por qué no quieren retomar la fórmula macrista, si quieren? Bueno, están en los fundamentos del mensaje que envió en el proyecto el Poder Ejecutivo. Claramente el Poder Ejecutivo aduce tener serios problemas, por supuesto, con el tema de la disponibilidad de recursos y con la crisis que está atravesando. Entonces, también es una manera, esto es conocido popularmente como los superpoderes, ¿no? Es una manera de que solamente el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de administrar y distribuir los recursos que están fijados en el presupuesto general de la Nación para los distintos sectores que necesitan tener una respuesta rápida y precisa sobre cómo se va a dar continuidad con los pagos en los haberes, en este caso claramente de los jubilados. La respuesta siempre es la crisis generada por el COVID-19. Así, claro. Esta es la respuesta que nos viene dando el gobierno en la mayoría de los decretos de necesidad de urgencia, incluso con aquel que eliminó el tope que tiene para distribuir las partidas del jefe de gabinete. Bien. Discusión que, como usted decía, tendría que haber empezado hace mucho, pero empezó ahora y va a seguir, y lo importante es que se siga trabajando, Dolores, así que seguramente vamos a estar en comunicación los próximos días para que nos cuente la marcha del asunto. Gracias, diputada. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Bueno, hemos hablado de todo hoy, de todo el trabajo que se hace esta semana. Hemos hablado de teletrabajo, hemos hablado, bueno, de esta cuestión importantísima como es la fórmula y los jubilados cobrando siempre y lo mínimo. Claro, y un dato más. Hoy, Juntos por el Cambio ya está trabajando en el tema y en esta modificación o el nuevo proyecto de movilidad jubilatoria. Hoy gran parte de los que integran la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Previsión que pertenecen a la oposición, obviamente, a Juntos por el Cambio, se reunieron con Emilio Bassa Bilbaso. Sí. Emilio Bassa Bilbaso, el ex titular del ANSES, el hombre que estuvo ideando también la movilidad jubilatoria en épocas de Macri, ahora está como, digamos, en esta reunión asesorando también al bloque mejor que él que sabe de los números. Además de eso, hay un proyecto ya presentado que se presentó minutos antes de que arrancáramos el programa, encabezado por los diputados Petri y Cacase, que justamente lo que propone es derogar el artículo de la ley de emergencia que suspendió la fórmula anterior. Así que ya estamos hay un hablando... salvoconducto, claro, también. Es un salvoconducto, exacto. La oposición puede decir, bueno, vamos por este proyecto, queremos derogar este artículo. Perfectamente, y
Bueno, sería otra la discusión. Bueno, se está trabajando. Señores, y por supuesto hablamos de la extensión de la cuarentena. Quédense en casa, salgan para lo indispensable y si salen lleven el permiso porque los controles, creo yo, se van a ir endureciendo en los próximos días. Feliz Día del Periodista el domingo. Pero Gracias igualmente. Muchas gracias, señores. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene con más noticias dentro del Congreso, el periodismo del Congreso. Esto es DTV.